¿Quieren verlo? Listo. Entonces, bueno, vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos e enseñarnos sobre la doctrina de Cristo. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a terminar con nuestro estudio sobre la doctrina de Cristo, ¿okay? Porque es la doctrina más importante en la Santa Biblia. ¿Okay? Y vimos por qué, porque segundo de Juan 9 dice que el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene al Padre ni al Hijo. Y ya vimos mucho sobre la persona de Cristo, reconociendo que Jesús realmente es Dios y también verdaderamente es hombre. Él es el Dios hombre y es por eso que Él podía salvar a nosotros. Y después hablamos sobre la obra de Cristo, viendo que por medio de su obra en Calvario, Él podía salvarnos después de manifestándose como hombre. Okay. Y hoy vamos a ver el tercer aspecto de la doctrina de Cristo, que es el señorío del Señor Jesucristo. Okay. Y sabemos que hay muchos que no creen en los dos aspectos, como con la persona de Cristo. Las religiones de este mundo rechazan la verdad sobre Jesús siendo Dios y por eso están en problemas. Y con la obra de Cristo vimos que hay personas que son parte de cristiandad que no creen eso. Como los católicos romanos y otros grupos testigos de Jehová, etc. Y es lo mismo con este tercer aspecto. Hay un grupo de personas que renacieron, pero no aceptaron este aspecto. Okay. Pero antes de comenzar eso, quiero hablar un poco sobre la importancia de la resurrección y usar eso como un punto de hablar después sobre el señorío. Okay. Porque la resurrección de Cristo muestra muy claramente, hermanos, que Jesús es único, que Jesús es diferente que todos en este mundo. No hay alguien como Él, porque Él verdaderamente resucitó a los muertos físicamente. ¿Sí ve? El cristianismo bíblico es basado en esa verdad. Es por eso que estamos confiando en el Señor, porque no puedes encontrar su cuerpo. Si quieres falsificar cristianismo bíblico, solamente encuentra el cuerpo de Jesús. Eso es, ¿sí ve? La verdad que está aquí en la Santa Biblia es única en esa manera también, porque es posible falsificarlo si puedes probar muy claramente que Jesús no resucitó. Pero bueno, buena suerte con eso, porque Él está en la diestra de la majestad. Okay. Pero esta resurrección es el clave. Y número uno, muestra muy claramente la persona de Cristo. Porque Jesús en su ministerio, Él dijo cosas que tenían que ver con Calvario y resurrección. Y Él cumplió esas cosas, mostrando mucho sobre Él. Déjame mostrar. Vamos a Mateo 20. Mateo 20. Mateo 20 y versículo 17 dice: Y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Ve a Jesús siendo el profeta con P mayúscula, profetizando sobre los eventos que pasaron durante la Pascua, en la noche antes de que Él fue entregado a la cruz. 19. Y le entregarán a los gentiles, y ellos, después de condenando a Jesús, diciendo que Él cometió blasfemia, entregaron a Él a Pilato, porque ellos querían que Pilato hace la obra sucia, para decirlo así, de asesinarle, de matarle. Para que le escarnezcan y azoten, y sabemos de eso. Ya estamos estudiando eso en nuestra serie sobre el Evangelio de Juan.
Estamos en Juan 19 y habla mucho sobre esas cosas. Y crucifiquen, ¿sí ve? Mas al tercero día resucitará. Vea que Jesús lo dijo muy claramente en su profecía, que Él va a ser crucificado y también que Él va a resucitar. Y eso fue cumplido en su vida. ¿Sí ve? ¿Cómo es que Jesús sabía todo eso? Okay. Si chequeas el Antiguo Testamento, puedes encontrar versículos que muestran partes de esto, pero no con tanta claridad así. Es que Jesús era el profeta de profetas con P mayúscula. Okay. Para que sepas, este concepto de crucificándose, eso no era la ciencia común entre los judíos. Porque si alguien fue juzgado por medio de sus líderes religiosos, van a recibir, van a ser apedreados, es la palabra que estoy buscando. No crucificados. Eso fue para los malhechores más malucos durante ese tiempo por medio de ese imperio romano. ¿Sí ve? Y vea que Jesús aplicó eso a él. Y es por eso Deuteronomio 18 dice, Deuteronomio 18 y versículo 15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y vea ese profeta con P mayúscula. No digo esto, hermanos, porque hay un grupo que dice que ese profeta es Mahoma. Pero Mahoma no es de tus hermanos. Él no es judío como Jesús. ¿Sí ve? Okay. No es como Moisés, porque no hizo milagros, pero Jesús sí había hecho milagros y profetizó verdad, como ya vimos. Y vea, te levantará Jehová tu Dios. Dios prometió levantar a Jesús, a este profeta. Y vea que Jesús profetiza que Él va a ser ese hombre que va a resucitar de los muertos, probando quién es Él. ¿Sí ven? Y es por eso que debemos escuchar a Jesús, como dice Moisés. Porque la palabra de este profeta es verdad. Y Dios va a requerir lo que Él dice. ¿Crees en Jesús? Él dijo, si no crees en mí, vas a morir en sus pecados. ¿Sí ven? Okay. Entonces Mahoma no cumple nada de eso. Mahoma no profetizó en esta manera. Dicen que es un profeta y hizo casi nada. ¿Sí, verdad? Entonces la resurrección muestra la persona de Cristo muy claramente. Él resucitando mostraba que Él realmente es Dios, nunca pecó, la muerte no tenía poder encima de Él. ¿Sí, verdad? Y es por eso que confiamos en Jesús. Pero no solamente eso, pero la resurrección cumplió la obra de Cristo, como ya vimos. ¿Sí, ve? Vamos a Romanos 4 para que lo veas. Romanos 4. Romanos 4. Y versículo 24 dice, sino también por nosotros, a quienes será así contado, a los que creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. A ver eso. ¿Sí, ve? Es por la resurrección que Dios cumplió su obra de conservación. Porque sí, sabemos que creó todo, si Él es Dios. Pero Él quería conservar a los que creyeron y confiaron en Él y su obra en Calvario. ¿Sí, ve? Y eso incluye la resurrección y eso es importante porque somos justificados por medio de esa misma resurrección, quiero decir. Okay.
¿Qué significa justificar o justificación? Declarar justo a algo o a alguien. Y Dios te justifica cuando pones confianza en Jesucristo y su obra en Calvario. Y es por eso que no solamente Dios perdona sus pecados, porque Jesús fue entregado por nuestros delitos. No solamente eso, sino Dios te hace parte de la familia de Dios, para que Él te tiene para siempre jamás, conservando a ti completamente por medio de Jesucristo, cuando Él murió por sus pecados, fue sepultado 3 días y resucitó, mostrando que Él es el único que puede justificarte, porque Él es el único que venció contra la muerte. ¿Sí, va? Y también la resurrección muestra cosas sobre la consumación. Vamos a Revelación 1. Revelación 1. Revelación 1 y versículo 18 dice, esto es Jesús hablando en el contexto, y Él dice, y el que vivo y ha sido muerto, y he aquí, vivo por siglos de siglos, amén. ¿Ves? Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. ¿Sí, ve? Él murió. Él fue sepultado, pero resucitó y sigue vivo y nunca va a morir jamás. No hay otro Nuevo Testamento, como dicen los mormones, con su libro de Mormón. Otro testamento del Señor Jesucristo. No, él no va a morir. Se acabó. Él murió una vez y ya. Ya resucitó. Y cuando Él resucitó de los muertos, Él llevó las llaves del infierno de la muerte. Él tiene ese poder. Lo sacó del diablo, mostrando que Él consumió y ganó contra las cosas malas de este mundo. ¿Sí ve? Es por eso que debemos tener esperanza y confianza en Jesús, porque Él tiene todo poder. ¿Okay? Él vive y nunca va a morir jamás. Mira las otras religiones que confían en hombres que siguen muertos. ¿Por qué están botando su tiempo en eso? Busca a ese hombre que sigue vivo, está en la diestra de la majestad, ¿no? Yo confío en el Papa. Si no viste la historia, los papas mueren y no resucitan. Y este papa va a morir también. Voto de tiempo, confía en Jesús. Sigue su creencia si eres un católico romano y enfoque en Dios. Pero estás evitando a Dios. Quieres hablar de Él de lejos y orar a un santo, al papa o lo que sea. No a Él. Eso es el problema. Porque no reconoces la importancia de su resurrección, mostrando que tienes que ir a Él, que Jesús es el mediador, el único mediador según la Santa Biblia. Entre Dios y los hombres es el hombre Cristo Jesús. Porque Él consumió todo en su obra en Calvario cuando Él te salvó. Es por Él. Y es por reconociendo esta verdad, hermanos, sobre su resurrección, que eso nos guía al último aspecto de la doctrina de Cristo, que es el señorío de Cristo. Porque el señorío de Cristo es para los que ya renacieron, que recibieron la persona y obra de Cristo, y es por eso que ellos arrepintieron por lo que son pecadores, tanto como Pedro. Aléjate de mí, Señor, porque soy pecador. Él no solamente dijo que había hecho cosas malas, pecados, pero que Él está bien adentro. No, Él reconoció que Él es malo, que Él escogió hacer las cosas malas, que eran parte de la manera en que Él definió a sí mismo. Y por eso Él dio cuenta que no debe estar cerca de ese Dios santo que es Jesús. Aléjate de mí, Señor. Tienes que reconocer eso cuando arrepientes hacia Dios, que eres pecador. Y es por eso pone su fe en el Señor Jesucristo. Pone su fe en Él siendo Dios, siendo su esperanza y que Él había hecho todo en su obra ahí en Calvario para salvarte. ¿Ya?
Y los que son salvos, los que renacieron de verdad, de corazón, ellos ya tienen que recibir el señorío de Cristo. Porque después de escogiendo a Jesús como su Salvador, también debes escogerle como su Señor. Y puede ser que estés diciendo, bueno, ¿eres mi Señor? ¿Estás seguro? ¿Dejas que Él está ahí enseñoreando toda su vida? ¿Sí, ve? Dios es un caballero y Él no va a enforzar a Él mismo en ninguna parte de su vida. Depende de ti tomando la decisión de sujetarse a Él. Y es por eso que vamos a ver este aspecto. ¿Okay? Hay muchos cristianos que no respetan este aspecto de la doctrina de Cristo. Un ejemplo son los evangélicos. ¿Sí, ve? Pero vamos a ver cuando seguimos aquí. Entonces puedes mirar el señorío de Cristo por medio de esta cruz aquí. Porque ya recibiste la persona que murió en esa cruz para salvarte. Y ya tienes que tomar la decisión de tomar su propio cruz y seguirle. Pero vamos a ver si tienes toda la plenitud de esta cruz. Porque no puedes tomar una cruz si no tienes toda la cruz ahí. ¿Sí, ve? Y como siempre, como vimos con los otros aspectos, se conectan. Hablamos en general sobre la persona de Cristo, pero obviamente conecta con su obra, porque si Él no es Dios, Él no puede salvar a todos. Y vimos la obra de Cristo que incluye Jesús siendo Dios creando todo. ¿Sí, ve? Es lo mismo con el señorío. Porque cuando miras la verdad de que Jesús es el Señor, estás reconociendo la denotación, es decir, el significado directo sobre el señorío de Cristo. Porque si Cristo es el Señor, Él obviamente enseñorea a todo. ¿Cierto? Vamos a Romanos 10. Romanos 10. Y vea que esta parte del señorío de Cristo tiene que ver con su persona y obra. Por eso digo a todos, hablamos muchas veces en maneras simples y generales, pero la verdad es que mucho en la Biblia es relatado, se conecta, se junta para mostrar la plenitud de lo que está pasando ahí. Y vamos a ver en Romanos 10 y versículo 8, la Biblia dice, más, ¿qué dice? Cercana te está la palabra, es a saber, en tu boca y en tu corazón. ¿Sí, ve? El Evangelio está tan cerca a nosotros, si lo reconoces o no. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, vamos a ver la palabra de fe, que si confesares con tu boca al Señor Jesús, si ves Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, mostrando que Él realmente es ese profeta con P mayúscula, que Él realmente es Dios manifestado en la carne, que Él realmente resucitó cumpliendo la obra de Cristo. Todo eso en ese evangelio, con esa confesión que haces de corazón, o no llegamos ahí. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gloria a Dios. Porque con el corazón se cree para alcanzar justicia y con la boca se hace confesión para salud. ¿Sí, ve? Tienes que creer aquí en su corazón para recibir la justicia que llega por la resurrección. Y parte de eso es reconociendo que Jesús es el Señor. Porque la Escritura dice, versículo 11, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre el judío y el griego. Porque uno mismo es el Señor de todos, rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, eso es Jesucristo, será salvo. ¿A ves? Yo hice lo mismo. En mi corazón confiaba en la palabra de fe, reconociendo que yo soy pecador, que merezco el infierno por mis pecados, que el juicio de Dios es cierto sobre mí. Y es por eso que miré a Calvario para vivir. Y recibí esa serpiente que estaba ahí en la cruz.
que tomó ese pecado para salvarme y dijo, yo voy a confiar en Él y su obra en lugar de mí, porque yo no puedo hacer nada. Y en mi corazón alcanzó justicia, como dice ahí. Por eso era salvo. ¿Sí, ven? Mira que con la denotación del señorío de Cristo tienes la persona y obra incluido ahí. Gloria a Dios. Okay. No digo eso porque hay muchas religiones, como sabemos, que invocan el nombre de otro. Por ejemplo, Mahoma. Invocan a Buda o un Bodavista. Invocan a Vishnu o a Shiva o a Brahma, lo que sea. Invocan a Confucio. Bueno, vamos a entrar a cristiandad. Invocan el nombre de José Smith. Invocan los nombres de los santos. Santo Francis de Assisi, personas así. Invocan María, pero no invocan el nombre, el único nombre que es menester ser salvo, que es el Señor Jesucristo. ¿Sí, va? Entonces no importa si dices que eres cristiano, no importa si no estás buscando a Jesús y lo escuchas de la boca de esa persona cuando siempre habla de Dios como Dios, 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 Dios. No, el Señor Jesucristo. Jesús es Dios. ¿Sí, va? Confirmando que invocaron y conocen quién es Dios. Eso es la diferencia, hermanos. Y eso sigue con reconociendo que, según la denotación del señorío de Cristo, que Jesús es el Dios del siglo. Vamos a Isaías 40. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor, ¿no? Estás viendo por qué debes ponerse en rodilla enfrente de Jesús. Isaías 40 y versículo 28 dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual creó los términos de la tierra? Buena pregunta. Esto es Jehová hablando. Esto es Jesús hablando aquí. ¿No has oído de mí? Qué mentiroso. Vea, 28. No se trabaja, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces Jehová es el Dios del siglo porque Él quiere ayudar a los cansados y dar fuerza a los que no tienen, porque Él es el único que es capaz de hacer eso. Entonces, si piensas que no escuchaste a Jehová, búscale y Él va a mostrar que Él es Dios. ¿Qué significa Dios del siglo? Puede ser que está pensando en eso. Porque pensé que había un Dios de este siglo. O vea el versículo. D mayúscula, número 1. Ese Dios de este siglo es de D minúscula. Y Él es el Dios del siglo. No solamente de este. No entiendo, Manuel. Vamos a Salmo 90. Es que el siglo tiene más que un significado, hermano. Salmo 90 y versículo 2, Moisés dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces Dios del siglo representa que no solamente que Él puede ayudar a los que son cansados y trabajados, suena como Jesús en Mateo 11, ¿no? Viene a mí y yo te haré descansar, ¿sí ve? Sino Él es el Dios de todo tiempo, desde el siglo hasta el siglo. Él es omnipresente, según el señorío de Cristo, porque Jehová es el Señor. ¿Sí ve? Dice ahí, antes de los montes, tú eres Dios. Antes de la creación, eres Dios. No entiendo eso, Manuel. Hablando de tiempo es algo difícil. Hay maneras de entenderlo, pero no sé si vas a creerlo. Vamos a Isaías 43. Isaías 43.
y versículo 10. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Él es yo soy el que soy, ¿sí ve? Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Él es Dios siempre, Él es el Dios viviente. Yo Jehová. Y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién es el Salvador? Exacto. Yo anuncié y salvé y hice oír, y no hubo entre vosotros Dios extraño. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano escape. Si yo hiciere, ¿quién lo estorbará? Buena pregunta. ¿Sí, no? Soy Dios del siglo. Él existe siempre. ¿Sí, ve? Y Él salva, como dice ahí. ¿Sí, ve? Él es el creador. Él creó el tiempo. Muchas cosas hay. Y eso muestra que también el Jesús, que es el Señor, es el Dios todopoderoso. Vamos a Job 37. Job 37. Job 37 y versículo 22 dice, de la parte del norte vendrá la serenidad por el Dios terrible de alabanza. ¿Quieres tener serenidad? Debe venir de Dios. Por el norte, porque Él es alto. Ve a la cruz. La denotación tiene que ver con esta parte de la cruz que sube arriba. Usted está aquí mirando a Jesús y Él ya se ascendió, se subió y está en la diestra de la majestad. Y Él es muy alto y levantado. Y nosotros estamos aquí abajo reconociendo la denotación del señorío de Cristo, porque Jesús es el Dios todopoderoso. Y por Él puedes recibir serenidad. Él está en el norte. 23. Él, hablando de Dios, es todopoderoso, al cual no alcanzamos. Grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no aflige. ¿Sí ve? Grande en poder. Él creó todo. Y en juicio, porque Él juzga todo. Él es el juez de toda la tierra, hermanos. Y en multitud de justicia, mostrando su justicia en la cruz, cuando Él hizo todo para salvarte y no cruzar su ley. Para que solamente confías en Él, puedes ser salvo y no recibir la condenación que mereces por sus pecados. Gloria a Dios. Él no quiere afligirte, Él quiere salvarte. 24. Por tanto, los hombres le temerán, todos los sabios de corazón no le comprenderán. ¿Sí ven? Él es tan poderoso que sabes que no podemos comprenderle en total. Eso es imposible. Él es Dios. Él es más complejo que todo. Y todos van a temer a Dios algún día. Puede ser que no lo temes ya y debes temerlo, pero en el gran trono blanco vas a temerle. Vas a confesar que Jesús es Dios a la gloria del Padre antes de que Él te eche en el lago de fuego. Mejor que confiesas que Jesús es el Señor hoy en día, para que puedas recibir la vida eterna. ¿Sí, no? Y no solamente eso, pero es por medio de este Dios todopoderoso que en Génesis 17 y versículo 1, la Biblia dice, y siendo Abraham de edad de 99 años, Jehová le apareció y díjole, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios puede perfeccionar a alguien que tiene pecado como Abraham. Si caminas con Él, si buscas a Él en comunión. ¿Sí ve? Solamente Dios Todopoderoso puede hacer las cosas para cambiar su situación espiritual y borrar y quitar sus pecados por medio del Cordero de Dios.
¿Sí, verdad? Eso es Cristo. Vea que Cristo confirma que Él es el Dios Todopoderoso. En Mateo 28 y versículo 18, Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda la potestad en todo el universo. ¿Sí ve? En el cielo y en la tierra. Y en Revelación 1 y versículo 8, Jesús está diciendo ahí a Juan, a ese apóstol Juan. Y Jesús dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Eso era Jesús en el contexto. Que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, si reconoces el señorío de Cristo, vas a reconocer que Él es el Dios Todopoderoso. Yo no sé cómo es que los testigos de Jehová dicen que Jesús es el Señor y no entienden que eso significa que Él es Jehová. ¿Sí va? No puedes separar al Señor de diciendo que Él es Dios. Ya vimos que son conectados. Tan raro, ¿no? Es porque ellos no tienen la obra de Cristo. Entonces, ¿cómo van a recibir el señorío de Cristo? Si no entienden su obra, si no entienden su persona, porque no creen que Él es Dios manifestado en la carne. Ellos están equivocados en todo modo, en todo. Los mormones también. No entienden qué significan cuando dicen que Jesús es el Señor. Pero no solamente eso, pero el señorío de Cristo muestra que Jesucristo es el Rey. ¿El Rey de qué? En Salmo 24 y versículo 10, Él es el Rey de gloria. En Mateo 2 y versículo 2, Él es el Rey de los judíos que nos salvó en la cruz. Y en Juan 1 y versículo 49 vas a ver que Él es el Rey de Israel, el verdadero, el Mesías, que fue profetizado ahí en el Antiguo Testamento. Y en primera de Timoteo 1 y versículo 17 vas a reconocer que Él es el Rey de siglos, porque Él es el Dios del siglo, el Rey de siglos, inmortal. Él es el primero que recibió la inmortalidad, que tiene que ver con su carne, no pudriendo nada más, teniendo vida sempiterna. ¿Sí ve? Jesús. Y también, según 1 de Timoteo 6 y versículos 14 hasta 16, vas a ver que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Okay. Y si Él es su Rey, no vas a verle como su amigo, que Él es mi papa por ahí, que estamos ahí charlando y yo hago un choque con Él o algo así, que todo está bien, yo hago lo que quiero y Él me deja, todo está bien. No, Él es el Rey de su vida. Y vas a reconocer eso y sujetarse a Él. Estar en rodilla enfrente de Él. Y dejar que Él tome la decisión que si Él quiere decirte, no temes, levántate. Reconociendo su posición. Reconociendo que estás aquí abajo y Él está arriba y levantado. Denotación. ¿Sí, ve? Estás tomando su cruz. Okay. Y es por eso, si Él es el Rey de todo, debemos obedecerle, debemos seguir y escuchar su voluntad, ¿no? Y yo tomaba una decisión de hacer eso. Y la cosa más rara es que si ya tomé confiar mi alma en Jesús, ¿por qué no voy a darle mi vida temporal? Él ya me dio vida eterna. ¿Por qué no quiero sembrar y cegar más vida eterna a mi vida? Solamente requiere que camino con Él, que entro ese yugo con Él, que reconoce que Él va a guiarme. Entonces, ¿por qué no escoges que Él es el Rey de todo su ser? Y eso nos guía directamente a la connotación sobre el señorío de Cristo. Bueno, ¿qué significa eso? Denotación es el significado directo sobre una frase o palabra,
connotación es los sentimientos o la expresión que resulta por medio de esa definición. Entonces, si reconoces quién es Jesús, que Él es el Señor, debes dar su ser a Él. Debes ser listo a actuar según eso, y todo eso comienza aquí, en su corazón. ¿Sí ve? Donde las dos partes de la cruz cruzan, usted está ahí. Porque si quieres hacer esa connotación y dar su vida a Él, vas a poner a ti aquí en la cruz y dejar que Él tiene el trono de su corazón. Déjeme mostrar lo que digo en la Biblia. Vamos a Romanos 14. Romanos 14. Romanos 14 y versículo 8 dice que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. ¿Sí ve? Así que, o que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para enseñorearse así de los muertos como de los que viven. Hablando de hermanos de cristianos. Y si Él es el Señor de ti, cristiano, eso debe motivarte, dar todo su ser al Señor para que vives para Él. ¿Sí ve? Entonces, si necesitas ayuda reconociendo porque debes dar todo su ser, su cuerpo, alma y espíritu a Jesús, déjame ayudarte a reconocer. Número 1, somos comprados por un precio. Mira esa persona que es Cristo, mira la obra de Cristo, reconoce lo que Él había hecho por ti. Y puede ser por eso que das cuenta que debes servir a Él. Que nunca puedes pagar para esto, entonces quieres entregar su vida a Él. Vamos a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Y versículo 19 que dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Sí ve? ¿Reconoces que no eres de ti ya? ¿Sí ve? Porque comprados sois por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí ve eso? Esta carne aquí es el templo del Espíritu Santo y tienes que tomar la decisión de darlo a Dios. Y vea que Pablo hace esa pregunta como una pregunta retórica porque debe ser obvio. Mira lo que Jesús había hecho por ti en la cruz. Míralo. Tómalo aquí en corazón para que propones dar su cuerpo y espíritu a Él. ¿Sí, ve? Ya diste su alma. Y por eso Él te salvó, da el resto de ti para que Él pueda utilizarte para su gloria. Tienes que reconocer que no eres mayor que su maestro. No eres Vea, estás sirviendo a Él, eres el siervo de siervos, como vamos a ver pronto. Debes seguir su voluntad, debes seguir su palabra y lo que dice. Y el problema con cristianos que no están recibiendo la connotación del señorío de Cristo, ellos como los evangélicos dicen, yo puedo hacer lo que quiero. No, no puedes hacer lo que quieres. Perdón, tú puedes hacer lo que quieres, pero no debes hacer lo que quieres. Debes querer de hacer los deseos de Dios. ¿Sí, ve? ¿Por qué no chequeas lo que Él dice en la palabra? ¿Por qué no sujetas a Él y sus mandamientos, y sus preceptos, y sus estatutos? Bueno, una razón por eso es por tantos falsos enseñadores que existen. Vamos a 2 de Pedro 2. Porque ¿sabes qué? El Dios de este siglo con D minúscula, el diablo Satanás, él sabía que
Puede ser que alguien reciba a Cristo como su Salvador, no necesariamente significa que van a recibirle como su Señor. Yo voy a meter personas ahí para enseñar cosas malvadas e incorrectas para que ellos no son útiles para Dios, para que ellos no toman esa decisión de dar todo su ser de corazón a Jesús, haciéndole el Señor y obispo de su vida. Segunda de Pedro 2 y versículo 1 dice: Empero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrá entre vosotros falsos enseñadores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos acelerada perdición. Y muchos de esos falsos enseñadores no son salvos. ¿Sí? Y es por las enseñanzas de ellos que ya ves a personas que son renacidos, que son salvos, negando al Señor, recibiendo herejías de perdición. ¿Sí? Estás negando a su Señor si no recibes a Él en esta manera, tomando la decisión de dar todo de ti a Él, con un corazón entero. Eso es lo que estás haciendo. ¿Vas a dejar que Jesús es su Señor cristiano? Yo quiero saber. Esto es por qué Jesús había hecho todo eso. ¿Tú crees que Él había hecho eso para nada? Él tiene planes para ti. Déjale cumplir su plan para su vida. ¿Sí, ve? Puede ser que estás pensando, ¿cómo es o cuáles son las doctrinas falsas que estas personas enseñan? Bueno, básicamente enseñan uno de dos cosas a cristianos. Le enseñan licencia para hacer lo que quieran o legalismo para no hacer lo que deben. Licencia. La gracia sobreabunde el pecado. Es más grande, entonces haz lo que quieras, no importa, Dios está bien. Eres el amigo de Dios, están ahí charlando, todo está bien. Haz lo que quieras, vas a ir al cielo, todo está bien. Mentiras. ¿Sí, va? Y eres completamente inútil para Dios. Que piensas que puedes hacer lo que quieras si no tienes testimonio. En el otro lado, legalismo. Tienes que hacer esto y esto y esto para mantener su salud. Si no lo haces, no estás bien con Dios. Puedes perder su salvación. ¿Sí, ve? No puedes perder su salvación, pero si piensas así, ¿cómo vas a servir a Dios si no tienes aseguranza de su salud? Es imposible. Siempre estás preocupado cuando pecas en su mente y todo eso. Bueno, el problema con muchos de estas personas que creen en eso es que ellos no piensan en los pecados de su mente, no piensan en iniquidad. Solamente enfocan en los pecados de comisión que pueden ver. Tú estás ahí, no eres un borracho o algo así, estás bien. Hay más pecados que eso. Pero es por medio de no mirando esos pecados en la manera correcta que ellos tratan de decir que si haces esas cosas de comisión vas a perder su salud. Y personas ahí peleando con esas cosas de la carne. Y nunca teniendo la aseguranza de seguir a Dios y tomar la decisión de dar su ser al Señor, porque están preocupados de su espíritu y su alma todo el tiempo. ¿Sí, ve? O por el legalismo dicen que tú no puedes hacer esto sin yo diciendo que puedes, dice el pastor o el líder ahí de esa iglesia local. Como si fuera que ese pastor es el Señor. Él no es el Señor, Jesús es el Señor. Y si eres un buen líder que está obedeciendo a Jesús, va a seguir las palabras de Dios y hacer todo según lo que Él dice aquí en la Santa Biblia. Okay. Los que enseñan las doctrinas correctas enseñan un concepto que se llama libertad. Tienes libertad por medio del Espíritu Santo. Y esa libertad es encontrada en la ley de libertad que es la palabra de Dios. Vamos a Juan 13. No solamente que fuiste comprado por un precio que nunca puedes pagar, sino también que Jesús te envió para hacer algo. Juan 13. Él es su Señor, obedécele entonces.
¿Sí ve? La connotación tiene que ver con tomar la decisión de temer a Dios, de temer a Jesús, y por eso quieres recibir sus palabras. Juan 13 y versículo 13 dice: Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, vuestro señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y Jesús siempre está ahí lavando los pies de cada cristiano cuando anda en este mundo impío y sucio. Y Él te lava para el ministerio. Y debes ser listo de ayudar a otro cristiano con lavando. Y ayudar a alguien que es perdido, reconocer a Cristo para que Dios puede limpiarlos de todo. Y después de ellos renaciendo, puede ser lavado en sus pies espiritualmente. ¿Sí ven? Jesús había enviado a ti. Él te dio el mandamiento de dar su corazón a Él, reconociendo su señorío para que puedes comenzar andando según sus pasos, para que puedas tomar la decisión de obedecer a Él. ¿Sí, ve? Y vea que somos siervos de Jesús. Es una decisión que tomas. Vas a ver otras Biblias falsas diciendo que eres un esclavo de Cristo, como si fuera que no tienes derecho. No eres un esclavo de Él. Dios es un caballero, no esfuerza a nadie. Si quieres hacer algo incorrecto como no escucharle, eso es su decisión, pero ¿sabes qué? No tienes control de las consecuencias y vas a ser avergonzado ahí en ese tribunal de Cristo, porque no tomaste la decisión de servirle y dar su espíritu y cuerpo a Él en esta vida temporal. Jesús quiere guiar sus pensamientos. Él quiere guiar sus hechos por medio de su Espíritu Santo y de medio de su santa Biblia. Por medio de su gracia que Él sigue dándote por medio de su Espíritu y su palabra. ¿Sí ve? Él te envió para servir. ¿Vas a reconocer eso y dar cuenta que Él debe ser su Señor? ¿Sí ve? Eso es algo de corazón. Eso es cuando pones a ti en la cruz y pones Jesús en el trono de su corazón. Y tienes que tomar eso diariamente. Como Pablo había dicho, Él muere diariamente. Él cada día tiene que tomar esa decisión. Y es por medio de esa connotación en su corazón que ya haces la anotación del señorío de Cristo. Es decir, actúas, haces una acción en su vida según poniendo a Jesús en su corazón. Y eso afecta su testimonio, hermanos. ¿Sí, ve? Estás reaccionando a esta frase del señorío de Cristo. Estás dando cuenta que yo quiero que Él es mi Señor y yo voy a hacer lo que Él me dijo. Voy a obedecer. ¿Sí ve? Y la mayoría de cristianos no tienen anotación en su vida y es por eso que el mundo impío no vean un cambio, una diferencia en lo que eran antes y lo que ya son por medio de la obra de Cristo, por medio de Jesús y lo que Él había hecho en la cruz y en su resurrección. ¿Sí ve? Es por actuando según el señorío de Cristo que ya ves un cambio en su vida y eso afecta a otros que conocieron a ti antes y saben que algo es diferente con esta persona. Yo no entiendo. ¿Sí, y la mayoría de cristianos en estos días no tienen testimonio, mostrando que no están cumpliendo el señorío de Cristo. Vea que la anotación tiene que ver con sus manos extendidas a otros en su alrededor. La parte horizontal de la cruz, llegando a otras personas. Porque ya diste cuenta quién está arriba y quién es abajo, y por eso dio su corazón a Jesús. Ya Él quiere usarte con otros. Pero cristianos no llegan hasta aquí.
Déjame mostrarte la verdad sobre el cristianismo para que entiendas esto. Vamos a Lucas 17. Lucas 17. Y sí, es triste que hay muchos cristianos que no actúan según su fe, pero es una misericordia, una bendición que Dios actuó según su fe básico del Evangelio, a lo menos. Que Dios salvó a ellos. Gloria a Dios por eso. Pero la verdad es este. Lucas 17 y versículo 11 dice: Y aconteció que yendo él, eso es Jesús, a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Y entrando en una aldea, viniéronle al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y para que sepas, leprosia es tipología del pecado. Y vea que tenemos personas pidiendo misericordia a Jesús para salvarles de su problema. Es como alguien espiritualmente pidiendo la salud por medio del Evangelio de Cristo. ¿Y qué hace Jesús? 14. Y como él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos, fueron limpios. Y Jesús limpió todos los 10. ¿Sí ve? Jesús no rechaza a nadie que quiere recibirle como su Salvador por medio de la obra que él había hecho en Calvario. Él no rechaza a nadie. Todos son limpios. Es una obra de fe. ¿Sí ve? No por obras físicas, nada así. No. Tú pones fe en Jesús y lo que él había hecho para ti en Calvario. Eres salvo. Gloria a Dios. 15. Y eso es una misericordia, hermanos. Qué bendición que Dios salva en esa manera. 15. Y él, uno de ellos, como se vio que era limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Quién está ahí? Jesús. Está glorificando a Jesús, ¿no? Y se derribó sobre su rostro a sus pies, haciéndole gracias, y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿No fue hallado quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Eso es lo que pasa a veces. Más de las personas no reconocen lo que Jesús había hecho para ellos. No vean la denotación del señorío de Cristo y por eso dan su corazón en connotación para actuar como este samaritano, regresando a Jesús para estar debajo de sus pies, queriendo recibir el señorío de Cristo. Eso no pasa con muchos cristianos, hermano. 19. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha sanado. ¿Sí, ve? Y Jesús ya le manda como siervo, diciendo que su fe te ha sanado. Puede ser que estás preguntando: ¿cuánto? Cabalmente. En todo, él era el único que regresó en esa manera. ¿Sí ve? Cada cristiano tiene que tomar la decisión de cumplir 1 de Tesalonicenses 5 y versículo 23. Vamos a ir. Que dice: Y el mismo Dios de paz os santifique cabalmente, y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor nuestro Jesucristo. ¿Sí, ve? Ese samaritano fue sanado cabalmente y completamente porque regresó a Jesús, dando su espíritu en glorificación a Él y su cuerpo en rodilla enfrente de Él. Pero los restos no. ¿Okay? Fue ese samaritano que fue convertido a un discípulo de Cristo. Vamos a Juan 6, si no lo había escrito ahí. Juan 6. Y versículo 60, por favor.
Juan 6 y versículo 60 dice: entonces muchos de sus discípulos oyendo esto dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y había muchos ahí escuchando a Jesús predicando sobre él siendo el pan de vida, y no entendieron su mensaje. A veces Jesús sigue predicando a nosotros por medio de esa persona en el púlpito, el predicador. Y es dura la palabra, nos afecta, no nos gustamos lo que Él está diciendo, que es parte de nosotros siendo sanados cabalmente y completamente, y no lo queremos. Y es por eso que 66 es cumplido en nuestra vida. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban más con Él. Es una decisión de andar con Cristo. Es una decisión actual, anotar según el señorío de Cristo, de caminar con Él en su yugo, según sus pasos, en el ritmo de Dios para ti. ¿Sí, va? Y muchos cristianos piensan así. No les gustan las cosas en la palabra de Dios porque muestran que hay mucho que Dios tiene que limpiar en su vida. Y no quieren eso. No quieren cambiar. Y por eso alejan de Dios y su palabra. Alejan de la convicción que el Espíritu da a ellos. Y ya está haciendo el Espíritu Santo sentir mal. Como dice en Efesios 4. ¿Sí ve? Como Él se contrice sobre ellos. Qué bueno que había discípulos ahí que se quedaron, como los 12 se quedaron ahí. Y la pregunta es, ¿vas a ser como ellos o el resto del grupo que se fueron de Jesús? Eso es la decisión que tienes que tomar, cristiano. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un discípulo de Cristo y alguien que es salvo y ya? Porque los 10 fueron salvos, esos leprosos, los 10. Todos son salvos, pero solamente uno regresó para ser discípulo. La diferencia es en Juan 8. Juan 8 y versículo 30, la Biblia dice: Jesús está hablando y la Biblia dice: hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿Sí ve? Son salvos, creyeron en Él. Entonces decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No licenciosos, no legalistas, va a ser libres. La ley de libertad te hace libre. Y también por permaneciendo en la palabra de Jesús, eso te hace un discípulo, como dice la Biblia. ¿Sí, ve? Y cada cristiano tiene que tomar la decisión. ¿Vas a sujetarse a la palabra de Dios según el Espíritu Santo y su guía porque Él escribió esta palabra? ¿Vas a buscar la palabra de Dios y reconocer que tienes cada palabra, toda habla que es limpia en su mano, que Dios cumplió su promesa a ti? ¿Que Él va a darte todo lo que quiere decirte? Yo lo hice. Yo lo hice el mismo día que recibí a Cristo. Comenzaba buscando la palabra de Dios en inglés. Porque ya me di cuenta que si hay verdad, hay mucho error. Y puede ser que es lo mismo con todo, incluyendo estas Biblias con múltiples versiones. Es muy obvio que hay un problema. Porque si hay cosas que dicen cosas diferentes, no son lo mismos. Sentido común. Pero sentido común no es tan común en estos días. Mira lo que está pasando en el mundo con el pandemia. Sheesh. Entonces, para concluir, mi pregunta es, cristiano, ¿tienes la palabra de Dios? El problema con los evangélicos es que recibieron la falsa doctrina de que no hay una palabra perfecta para ellos en estos días. Y por eso hacen lo que quieren. Y es imposible que ellos puedan tomar la cruz de Cristo. No tienen la plenitud de esa cruz. ¿Sí, ve? Tienen a lo menos este bar, pero no pueden dar su corazón a Dios. Porque el temor de Jehová, que es definido la Santa Biblia en Salmo 19, es el principio de la sabiduría.
Y si no tienes el temor de Jehová, ¿cómo vas a temer desde corazón y dar su corazón entero a Él? Para que Él pueda utilizarte en la vida. Para que tienes un testimonio que sea eficaz. ¿Sí, verdad? Y hay muchos cristianos, los cristianos de esta época de la Odisea, que no tienen el señorío de Cristo, que no quieren dar todo su ser. Dieron su alma, no quieren dar su espíritu ni su cuerpo a Jesús. Y por eso no tienen testimonio. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer, cristiano? ¿Qué vas a hacer? Entonces esto termina esa serie de la doctrina de Cristo. Para los que son nuevos creyentes de la Biblia que estaba siguiendo a mí, lo que recomiendo ya después de esta serie, es una serie que había hecho que es la obra de Dios, la salvación, se llama algo así. Y después de eso, la parte del hombre en la salud, en la salvación. Puedes encontrar todo esto en seminario. Okay. Y recomiendo eso para aprender más sobre la salud y esas palabras grandes de justificación, santificación, glorificación, todo eso. Y después de esas dos series recomiendo una serie que se llama La Iglesia, para que veas lo que Dios está haciendo en la tierra. Okay. Y después de eso recomiendo otros como Hues de toda la tierra para que aprendas más sobre su Dios. Y después de eso, uno que se llama Aprendiendo la Biblia según Dios. Y eso va a comenzar su crecimiento espiritual para ser más como un mozo o un padre en la fe con las cosas en la Biblia. Pero todo a su tiempo. Y vas a ver muchas prédicas de predicadores enfocando en su conversación en la vida, porque ellos quieren que recibes el señorío de Cristo, para que crezcas en la fe y realmente puedas tomar su cruz y seguir a Jesús. ¿Sí, verdad? Entonces espero que hacen eso. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros la doctrina de Cristo. Ayuda a nosotros a recibir los tres aspectos en nuestras vidas para que podamos darte gracias y adorarte según su persona y su obra, y por eso adorarte más y más en nuestras vidas por su señoría. Y Señor, damos gracias por todo que tenemos, especialmente esa salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.